En América Latina los poderes judiciales han venido evolucionando. Los poderes judiciales se preocupan de la justicia, pero los que estamos inmersos en el desarrollo de este trabajo sabemos que el derecho no es el medio para alcanzar el valor justicia. El derecho es un medio para solucionar los conflictos sociales. El derecho es un medio para tratar de lograr superar cualquier desigualdad o cualquier trato discriminatorio entre distintos sectores o segmentos de la población. En los últimos años he tenido la oportunidad de representar a la Corte Suprema de Justicia en un foro internacional a nivel regional iberoamericano que se llama la Cumbre Judicial de Poderes Judiciales, que es un paralelo a la Cumbre de Jefes de Estado, y en esas cumbres en donde se reúnen los presidentes de todas las cortes de América Latina, del Caribe, de España y de Portugal, Andorra, ya los temas han ido evolucionando para dejar de discutir cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler, aquellas filosofías interesantes pero que no eran nada realistas. Hemos dejado de discutir las formalidades técnicas que pueda tener el recurso de casación o el gran aporte para la agilidad de la justicia con la oralidad, o la creación del expediente electrónico, etcétera, 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 que son temas de interés para el Poder Judicial, pero no son temas que tengan un acercamiento directo con el pueblo, con la sociedad como un todo. Y hemos venido propiciando una serie de temas que han sido aprobados en las cumbres de presidentes de cortes, que es darle el rostro social a la justicia, entender que la justicia es un servicio público que está dado por el Estado para beneficio de las mayorías. Y a partir de ahí se han dictado una serie de pautas y de políticas judiciales. La más conocida son las famosas 100 reglas de Brasilia, que fueron aprobadas en la ciudad de Brasilia en una cumbre que se hizo hace 6 años allá, y que establecen un decálogo sobre el cual los poderes judiciales deben trabajar para darle rostro humano a la justicia, para preocuparse de la persona, para preocuparse de la mujer agredida, para preocuparse del inmigrante laboral, para preocuparse de las personas de la tercera edad, para preocuparse del niño abandonado, para preocuparse del joven, para preocuparse de las personas. Ya no son expedientes, sino son personas las que están solicitando el servicio de justicia. Y con ello también se hace un cambio ideológico del paradigma. La justicia deja de ser expresión del ejercicio de un poder constitucional para transformarse en la prestación de un servicio público que debemos, las juezas y los jueces, prestar con calidad, eficiencia, igualdad y fundamentalmente con humanismo. Entonces estamos también propiciando un nuevo concepto de juez, un nuevo concepto de judicatura, un nuevo concepto de lo que es la justicia. Es destronar esa figura tan cuestionadora que tiene la justicia, y que desgraciadamente el frontispicio de la sede de la Corte Suprema de Justicia la tiene la famosa diosa Temis de justicia, o Dike, de la diosa griega, en donde aparece una mujer con una venda en los ojos, una espada en una mano, la balanza de la justicia en la otra y el pueblo besándole los pies. Esa noción, que es una noción espernible, hay que superarla, hay que rechazarla, porque eso no es la justicia. La justicia no es poder, la justicia es un servicio, y las juezas y los jueces somos funcionarios públicos que estamos al servicio de la comunidad, no a la inversa. El cambio de ese paradigma lleva su tiempo. Ya el Poder Judicial ha iniciado todo un proceso de formación para los nuevos jueces, que es un programa de formación de jueces por la democracia, porque la función de la justicia es mantener el sistema democrático en esta nueva conceptualización, y entonces estamos preparando jueces que sean competentes en su materia, que sepan el derecho que van a aplicar, pero fundamentalmente que sepan cuál es la realidad en donde están aplicando ese derecho,
que conozcan cuál es la realidad de la comunidad en donde ellos se están desempeñando como jueces agrarios, jueces de pensiones alimentarias, jueces contravencionales, jueces civiles, jueces penales, jueces ambientales, jueces laborales. Importa más al día de hoy que estos funcionarios tengan esa percepción humana, esa percepción democrática, que tengan 20 doctorados en una materia, porque con ello no se va a cumplir el postulado de la justicia como un servicio público esencial para la legitimación del Estado democrático. Menciono todo esto porque el programa de facilitadores judiciales no fue algo aislado. El programa de facilitadores judiciales con el que hemos iniciado con la Organización de Estados Americanos forma parte de esta nueva concepción, de este nuevo proyecto de justicia que algunas cortes regionales, fundamentalmente en el área de Centroamérica y en el Cono Sur, con un desarrollo exitoso en Paraguay y se está abriendo ahora en algunas cortes estatales de Argentina, ha sido aceptado. Y menciono una anécdota, en estos temas siempre es necesario ser anecdótico también. Este programa de facilitadores judiciales, el Poder Judicial lo desconocía, no teníamos conocimiento de ese programa, por lo menos institucionalmente. Yo presido la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Justicia, que es una agencia que agrupa todas las oficinas estatales que tienen que ver con justicia, Colegio de Abogados, Asamblea Legislativa, Defensoría de los Habitantes, Procuraduría General, Contraloría General, Tribunal Supremo de Elecciones y Poder Judicial. Y desde esa agencia nuestra veníamos desarrollando y estamos desarrollando un programa de participación ciudadana en la Administración de Justicia, orientado este programa para que haya un diálogo constructivo fecundo entre las comunidades donde están asentados tribunales nuestros con la organización judicial, con el funcionariato judicial. Y hemos venido desarrollando planes pilotos en la zona norte, léase Upala, Los Chiles, Guatuso, La Fortuna, Ciudad Quesada, y estamos desarrollando otro en la zona del Atlántico, Pocosí, Guásimo, Siquirres, Matina, etcétera. Y la idea es, en estos proyectos desarrollados, pues, que el Poder Judicial, nuestros funcionarios judiciales, dialoguen con las comunidades. No que resuelvan casos concretos, sino que dialoguen con las comunidades para ver cómo se puede mejorar el servicio de justicia, para que el juez entienda que movilizarse desde Los Chiles hasta Ciudad Quesada es solo un servicio de bus ahí al día, que la distancia son 130 kilómetros, que si yo como juez hago una citación de testigos a las 8 de la mañana, ese testigo nunca me va a llegar, porque el bus no va a estar a las 8 de la mañana a esa hora. En fin, esos temas que hacen reflexionar sobre esa dimensión humana que debe tener la prestación del servicio público de justicia. Tuvimos un presidente de la Corte Suprema de Justicia que se nos fue ahora en el mes de febrero de este año, don Luis Paulino Mora Mora. Don Luis Paulino sí tenía un conocimiento del programa, había tenido oportunidad de haber conversado con algunas autoridades de la Organización de Estados Americanos, había conversado con sus pares de Nicaragua, de Guatemala, y sabía de la existencia de este programa. Don Luis fue en estos foros a los que hice mención minutos atrás a nivel regional iberoamericano, un gran adalid de estos cambios estructurales de lo que debe ser la justicia. Siempre él puso el mejor de sus esfuerzos para darle ese rostro humano a la justicia en Costa Rica. Hace cuestión de un año, se va a cumplir ahora en septiembre, se hizo un congreso dedicado a la paz y a la justicia en Costa Rica a nivel internacional. La OEA estuvo presente en este congreso y nos acompañó el director de Asuntos Jurídicos de la OEA. Ese día, era un miércoles, se inauguraba a las 9 de la mañana el congreso, a las 8:57 se vino un fuerte terremoto, si ustedes se acuerdan, un fuerte temblor que fue catalogado como terremoto en Nicoya, y lógicamente la actividad se suspendió, se trasladó para horas de la tarde. Y
nos quedamos conversando un grupo de personas ahí y uno de ellos era el secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA. Y se empezó a conversar de algunos temas y resulta ser que terminamos conversando de estos temas en la sede de la OEA aquí en San José y él nos mencionó el tema de facilitadores judiciales. A mí me interesó de sobremanera por el programa de participación ciudadana. Y esta persona, muy ejecutiva, dice, bueno, hagamos ya los contactos, coge el teléfono y llama a don Pedro, que estaba en Quito, en Ecuador, para ponernos a hablar. Nos hablamos, el interés del Poder Judicial y de la CONAMAC en el programa, el interés de la OEA y de el programa bajo responsabilidad de don Pedro, y a los días estaba Pedro ya aquí teniendo reuniones de trabajo con nosotros para ir creando algún mecanismo para el desarrollo de facilitadores judiciales en Costa Rica. Don Luis Paulino estaba muy contento con estas ideas, estaba muy identificado con las mismas y dice, bueno, en buena hora que ya se hizo ese contacto para que la CONAMAC y el Poder Judicial puedan desarrollar el programa de facilitadores judiciales. Se hicieron algunas actividades previas. La mejor manera de entender cómo funciona ese programa para nosotros los jueces y las juezas es verlo. No es que nos los expliquen en un documento, ¿verdad? Porque como dice el refrán, el papel soporta todo lo que se le ponga. Y don Pedro fue muy reiterativo en decir, bueno, pero mejor dejemos de hablar y vayamos a verlo en la realidad. Y se nos llevó a un grupo de funcionarios judiciales de alto nivel a conocer el funcionamiento del programa de facilitadores judiciales en Panamá. Excelente idea fue esa. En esa comisión que fuimos a Panamá llevamos un magistrado de cada sala. Por vez primera la sala constitucional designó un magistrado para que fuera a ver in situ, como dicen los abogados, el funcionamiento de este programa. Fue el director del organismo de investigación judicial, importante, fue un representante del fiscal general, fue la jefa de la defensa pública, y magistradas y magistrados de cada sala que tienen programas de esta vertiente de proyección humana de la justicia. Estando en Panamá nos llevaron a distintas zonas geográficas alejadas de la capital y vimos in situ cómo funcionaba aquello. Hay dos anécdotas muy interesantes. Nos llevaron a una provincia que se llama Santiago de Veraguas, pero no a la capital de la provincia, zonas rurales alejadas, porque es ahí donde funcionan estos programas. Conversamos con una jueza contravencional de uno de los distritos y ella nos decía con mucha sinceridad, miren, vean, yo tengo muy pocos expedientes en mi despacho, pero no es porque no hayan juicios, es que los facilitadores judiciales facilitan para que los procesos no lleguen aquí, para entender que las comunidades se encuentren dialogando una solución, y eso me baja el nivel de expedientes. Fuimos a una comunidad a hablar con el grupo de facilitadores judiciales que los convocaron para atendernos, y el orgullo y el sentimiento de pertenencia que tenían esos humildes ciudadanos panameños, pescadores, que era un pueblito ahí marítimo, era verdaderamente muy emotivo, es decir, yo me siento contento, gente sencilla, humilde, pero que se sentían realizados porque cumplían una labor productiva en su comunidad, identificados ahí con algunos stickers y algunos mecanismos de identidad como facilitadores judiciales del Poder Judicial panameño para tales efectos. Regresamos a Costa Rica y ya empezamos formalmente las relaciones con Pedro y con el organismo, la Organización de Estados Americanos. A partir de ese momento, la Corte Suprema de Justicia dio y aprobó que el programa fuese desarrollado bajo la responsabilidad de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de Justicia y se incorporó como un programa institucional del Poder Judicial, no es un programa anexo, ajeno, no, forma parte, es un eje transversal en la acción del Poder Judicial, según lo definió en algún momento la misma Corte. Ahora voy a hacer mención en las filminas de los acuerdos y los momentos en que se dieron, nada más está haciendo una sinopsis de eso.
Se dio otra circunstancia dolorosa porque don Pedro convoca una reunión en Ciudad de Salvador, o en Guatemala, para que los presidentes de Cortes de Centroamérica tuvieran una reunión de detalles sobre el desarrollo de este programa de facilitadores judiciales. Quien estaba convocado era don Luis Paulino Mora, y se muere en esa semana. Alguien tenía que representarlo y la Corte Plena me designó a mí sustituir la presencia de don Luis Paulino en esta reunión regional centroamericana, y verdaderamente que fue bastante emotivo, porque cuando uno, en mi caso personal, reconstruye históricamente todo este desarrollo que se había tenido, ahí estaba presente el pensamiento de don Luis Paulino. Eso justifica el por qué este programa de facilitadores judiciales, por acuerdo unánime de Corte Plena, lleva el nombre de Luis Paulino Mora Mora, porque responde el programa de facilitadores judiciales al pensamiento, a la acción, al quehacer que él siempre propició desde la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, de darle un rostro humano a ella, a la justicia, trasladar, transformar, abrir las oficinas judiciales para que verdaderamente la sociedad, el pueblo en general, se sienta que forman parte de ese sistema judicial. Ya en detalle podemos entrar a ver cómo se hizo paso a paso el programa de facilitadores judiciales en Costa Rica. Ya algunas de estas ideas las he adelantado. Definimos que el programa se desarrollara en las zonas más alejadas. De nada vale desarrollarlo en zonas urbanas, en las ciudades nuestras, sino en zonas muy alejadas. Hace un rato puse el ejemplo que la gente desconocemos, que de Los Chiles a Ciudad Quesada hay 130 kilómetros. Los Chiles es el cantón más pobre del país. Usar ese autobús para un humilde campesino, una humilde mujer, es un costo altísimo. Y no hay bus de regreso, y si pierden el bus de regreso tienen que quedarse a dormir en Ciudad Quesada, y eso se les hace una complicación. En Tortuguero, muchos conocen Tortuguero como punto turístico, pero de Tortuguero a Guapiles son otros 130 kilómetros, y a cualquier persona para ir de Tortuguero a Guapiles a atender una diligencia judicial, mínimo debe destinar 30.000 colones solo en pasajes. Ustedes saben lo que es para un humilde pescador, un humilde empleado que atiende los jardines de uno de los hoteles que allí están, signifique trasladarse, es algo imposible. Igual en la zona norte, San Carlos, las distancias son muy grandes. El primer facilitador judicial fue escogido en una comunidad que queda más de 2 horas en vehículo de doble tracción de Ciudad Quesada. Son las distancias, y ahí debe estar el Poder Judicial presente. Ahí debe estar la comunidad organizada para resolver los problemas comunales, y no obligar al ciudadano a trasladarse hasta el centro para esos efectos. Por eso fue que se escogieron áreas geográficas específicas que estén fuera de los centros urbanos más importantes del país. ¿Y cuáles fueron esas áreas? Ya las he mencionado. La zona norte en estos cantones, Upala, Los Chiles, Guatuso, que son los cantones más paupérrimos del país, dicho sea de paso. Se abre en La Fortuna, se abre en Pital, se abre en la zona atlántica igual, Matina, Tortuguero, Barra del Colorado, etcétera, etcétera. Fuimos en la experiencia de intercambio con Panamá, con todas las anécdotas que les he comentado. Fue extraordinariamente hermoso ver cómo esa jueza nos decía, se ha bajado notablemente el nivel de expedientes porque las personas arreglan sus conflictos en sus zonas con la participación del facilitador judicial. Y dentro del esquema ya técnico, estos facilitadores judiciales deben reunirse al menos una vez al mes con el juez o la jueza para decirle sucedieron estos temas y esta fue la solución que yo di. Y la jueza o el juez las homologa o orienta
si ha habido algún tema ahí que contradiga el ordenamiento jurídico para encontrar una mejor solución, pero sí hay un total y absoluto, una total y absoluta comunicación entre el facilitador judicial y el funcionario que se desempeña como juez en esa zona, que al día de hoy son los jueces contravencionales, lo que don Pedro llama jueces de paz. En Costa Rica son los jueces contravencionales, que son los jueces que ven todas las materias en esas, digamos, son juzgados mixtos, ven todas las materias en temas comunales en sí. Ahora pretendemos ampliar esa para jueces penales, jueces agrarios, jueces de familia, que normalmente están en circuitos judiciales ya asentados, pero eso es una segunda etapa de este programa. Formalizamos el 4 de febrero el programa de facilitadores judiciales. Se aceptó el documento que conjuntamente con las autoridades de la OEA encargados de este programa se redactó y la Corte lo declaró de interés institucional, el programa de facilitadores judiciales. Posteriormente, en la sesión del 22 de abril, se aprueba el plan piloto del servicio, se le encarga a la CONAMAC su gestión, su responsabilidad, y se ejecutan en esas dos regiones, Huetar Norte y Huetar Atlántica. Los primeros pasos, reuniones estratégicas con autoridades judiciales locales de Pocosí y de San Carlos para informar y sensibilizar sobre el servicio. Como es algo tan novedoso, y es sacar al juez o a la jueza de su rol, primero hay que hacer un momento de sensibilización, irles a hablar y explicarles qué consiste este programa. Porque es normal que el ser humano ante algo novedoso lo rechacemos, y más los que estamos en derecho, que somos extraordinariamente conservadores y defensores del status quo, por más irracional que sea aquello, ¿verdad? Entonces imagínense lo que es decirle a un juez, vea juez o vea jueza, salga de su despacho y vaya a aquella comunidad, organice, convoque a los vecinos para hacer la primera reunión para escoger el facilitador judicial. Lógicamente que esa convocatoria va a llevar todo un momento de publicidad, etcétera, y ahora en esta etapa de plan piloto tenemos la ayuda esencial estratégica de la OEA con las experiencias que ya se han venido dando en otros países de Centroamérica. La OEA nos ha facilitado la presencia de jueces de Guatemala, de Nicaragua, aquí en Costa Rica, que en estos momentos están viviendo, uno en San Carlos, el otro en Ciudad Quesada, el otro en Guapiles, que nos ayudan con los jueces nuestros a superar esos mitos de que el juez debe estar encerrado en su despacho cubierto de códigos y de expedientes. Cambiar esa mentalidad solamente con diálogo, con convencimiento y con realidad. Otra anécdota, recientemente en una reunión que hubo con los jueces de Guapiles, uno de ellos decía, yo tengo 8 o 10 años de estar aquí y por vez primera voy a la comunidad en la cual yo me desempeño como juez, por vez primero veo a la gente, porque a mi despacho llega o el detenido o la persona, no, veo a la gente y hablo con la gente. Y él se sentía realizado ya, se sentía uno importante, se justificaba uno existencialmente del por qué asumí el rol de juez. Y eso es un gran punto a favor. Entonces tuvimos que tener esas reuniones con las autoridades judiciales locales para empezar a hablar y sensibilizarles, invitarlos a que formen parte del programa, porque es una invitación, no es una imposición. A los jueces se les dice, el que quiera ayudarnos, bienvenido, pero no se sientan obligados. Y ha habido respuestas muy interesantes, diciendo, no, a mí no me interesa eso. Ok, perfecto, se les respeta. Otros han dicho, me interesa de sobremanera, más que todo las nuevas generaciones, ¿verdad?, de jueces, gente joven que anda con una sensibilidad distinta. Tuvimos una experiencia también de una pasantía de capacitación que se realizó en Liberia y en Nicaragua para 20 jueces y juezas, fiscales y defensores públicos, que estuvieron algunos días visitando algunas comunidades en Masaya, creo Chinandega, si la memoria no me falla,
y fueron a hablar de juez a juez, porque esa es la otra cuestión, ¿ah? Que los jueces nuestros hablen con los jueces, en este caso nicaragüense. Y esa gente vino muy motivada, porque vieron en la realidad cómo funcionaba el el programa de facilitadores judiciales en esas comunidades a las que fueron llevados en Nicaragua. El 14 de junio se firmó el convenio de cooperación entre la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica y la Secretaría General de las Naciones Unidas, y en esa misma ocasión la señora presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doña Zarela Villanueva, juramentó, y eso es histórico, juramentó a la primera persona que ha sido nombrada como facilitadora judicial en Costa Rica, el señor Juan Luis Quiroz Cascante, agricultor de Boca de San Carlos. Ese señor vive a más de 2 horas de Ciudad Quesada. Para estar en la ceremonia se tuvo que venir casi en la madrugada, lo trajo un funcionario judicial nuestro, y cuando él era entrevistado, él hablaba con la inteligencia con la que hablan los campesinos costarricenses, con esa sabiduría que ninguna aula universitaria nos da, porque es la sabiduría del hombre honesto, del hombre trabajador, del hombre que cultiva la tierra día a día, que ha sacado a su familia con ese trabajo campesino, de esa Costa Rica que ya estamos perdiendo, ¿verdad? Desgraciadamente, por todas las vicisitudes que hemos estado sufriendo en las últimas décadas, pero él es un ejemplo de ese trabajador, un campesino nato, parco en sus palabras, pero las pocas que decía las decía con ese gran sentido, con esa gran filosofía popular que tiene nuestro campesino. Y él nos decía, bueno, yo asumí este compromiso, esta obligación, pero ustedes no me dejen solos, ¿verdad? Como usted, diciendo a los burócratas de San José, como ustedes, porque no hacen distinción, ¿verdad? Ellos, cuidado, es la misma politiquería de siempre, que nos ofrecen cosas y después nos dejan botados, ¿verdad? Porque es lo que requería, y en eso se está haciendo, toda una formación que hay que darles a ellos, jurídica de conocimientos básicos sobre el ordenamiento costarricense. Pero lo decía se lo dijo a la presidenta, ¿va? No nos dejen aquí, ¿va? Con gran lógica. Vamos a ver. Estoy regresando, ¿eh? No. Posteriormente, el 3 de julio, en el marco de una de las sesiones ordinarias de la CONAMAC, se firmó una carta de entendimiento entre la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Seguridad Pública y la CONAMAC. ¿Por qué seguridad pública? ¿Por qué la fuerza pública? ¿Por qué el Ministerio de Seguridad Pública? Porque en esas comunidades, aunque estén muy alejadas, siempre habrá un policía, o cerca de esa comunidad habrá una delegación de la fuerza pública. Y la fuerza pública debe dar también seguimiento al trabajo que hace el facilitador judicial. Y en esa perspectiva, entonces, coordinamos con el señor Ministro de Seguridad Pública, se interesó de sobremanera porque ya existe un cuerpo de policías que se llama Policía de Frontera, que se va a encargar de la atención, no solamente desde la perspectiva de seguridad ciudadana, sino también de calidad de vida comunitaria en esas zonas tan alejadas. Y entonces parte del compromiso que está asumiendo el Ministerio de Seguridad Pública es facilitarle el transporte a nuestros facilitadores judiciales o que un policía lo ayude en algún tema específico, ¿verdad? Esa es la idea. Ya tuvimos una muy buena experiencia porque recientemente en la Escuela Nacional de Policía, en un curso de graduación de policías que hubo en Murciélago, en Guanacaste, doña Silvia y una funcionaria, doña Silvia es una de nuestros brazos derechos de la OEA en este campo de facilitadores judiciales, y una funcionaria de la CONAMAC le dieron un curso a los policías que se van a graduar sobre el tema de facilitadores judiciales para que entiendan en qué consiste este asunto. Porque muchas veces los conflictos comunales, la primera relación con el Estado es a través de la fuerza pública. Y si el policía no sabe qué hacer, lo traslada a la fiscalía. Y ya ahí se judicializó el asunto y ya se nos hizo un expediente más, ¿verdad?
Entonces la idea es que haya un filtro entre el facilitador judicial y el policía para entender que el facilitador vaya y le diga al vecino, mira, es que tu vaca se metió y se comió el maíz de tu vecino, mejor arreglar, pagale, ¿eh? O mejor correr la cerca, o mira, botaste un árbol, eso no se hace, ya cometiste un delito, pero veamos cómo solucionamos el asunto, ¿eh? Ese es el tema. A la fecha tenemos 27 personas nombradas en esa misión de facilitadoras judiciales en comunidades como Tortuguero, Ticabán de Pocosí, Santa Fe, La Virgen, Coquital de los Chiles, Venado, El Castillo, La Tigra de la Fortuna, Río Celeste, Catira, El Valle, Betania, Palenque El Sol, Palenque Margarita, Palenque Tonjibe de Guatuso, Birmania, Canalete y México de Upala. Con toda sinceridad les digo que la mayoría de las personas que estamos aquí presentes, la única que podemos identificar es Tortuguero, pero ¿quién ha estado en Palenque El Sol? ¿Quién conoce Tonjibe de Guatuso? ¿Quién ha estado en México de Upala? Y son comunidades de costarricenses, hombres y mujeres, niñas y niños, adolescentes, a los cuales la justicia debe llegar cuando así se requiera y el facilitador judicial debe propiciar la solución a los conflictos que puedan surgir en esa comunidad. Que todas ellas son comunidades muy alejadas de las distintas ubicaciones de los distritos judiciales o centros judiciales correspondientes. Ya terminamos, ¿verdad? Sí. No. Eso es un repaso. Es más, mañana vamos a ir un grupo de funcionarios del Poder Judicial, nos va a acompañar don Pedro, doña Silvia, entiendo que la señora embajadora de los Países Bajos. En la mañana tenemos una reunión con muchos de estos facilitadores judiciales para juramentarlos, que es de la zona de Huetar Norte, y en la tarde nos vamos a trasladar a uno de estos caseríos lejanos, en donde la comunidad va a nombrar al facilitador. ¿Y a quién se busca? En primer lugar, aclaro, y ya voy terminando, es la comunidad la que lo elige, no es el Poder Judicial. Es la comunidad. Si tienen una asociación de vecinos, si tienen una asociación de desarrollo, etcétera, es esa, la comunidad la que los escoge. ¿Y con qué criterio los escoge? Bueno, deben ser personas de respeto, que sean queridas por la comunidad, que sean respetadas por la comunidad, que tengan algún grado de empatía con la comunidad, ¿verdad? Se excluyen temas políticos que no sean dirigentes del partido tal, ¿verdad? Porque eso genera algún conflicto, y temas religiosos, que no sea el pastor que anda buscando a su grey, porque también eso puede generar algún tipo de rechazo. Son gentes que sean, digamos, en esas dos dimensiones totalmente neutrales, pero que sí tengan ese reconocimiento comunitario. La comunidad se le invita a la comunidad que tengan una especie de asamblea, ahí donde el juez tiene que trabajar mucho, porque es el que tiene que ir a convencer, a propiciar, a orientar esa reunión, y se elige al facilitador judicial. Entre ellos, en una discusión democrática. Es más, doy el caso porque en estas cosas las relaciones hay que darlas con transparencia. Ya se nos presentó un problema con un facilitador judicial y fue nombrado por la comunidad, pero como todo sucede en este país, ese facilitador judicial no tenía el perfil para hacerlo porque está acusado penalmente en una zona alejada. Él lo ocultó. Y otras personas nos mandaron la información de que esa persona no puede estar ahí. Y la acusación es por malversación de fondos de una asociación. Y entonces ya se le comunicó que no va a poder asumir ese rol y vamos a tener que convocar de nuevo a la comunidad para la escogencia de otro facilitador judicial, porque una persona que esté con una acusación penal seria y que la comunidad, parte de la comunidad lo sabía y no se nos dijo en tiempo y él lo ocultó, pues no es la persona idónea. En eso, como estamos en un plan piloto,
Son experiencias que vamos adquiriendo, los jueces, los que organizamos el trabajo, etcétera, para ir determinando entonces criterios de mayor escogencia al respecto cuando se tenga que definir quién va a asumir ese rol de facilitadores judiciales. Con ello termino. Tengo la idea que este programa de facilitadores judiciales, en esta primera etapa de los 2 planes pilotos en esas 2 zonas geográficas, van a tener buen desarrollo, están orientados a llegar a buen puerto. Es una manera que tiene el Poder Judicial en coordinación con el apoyo y la gran ayuda que nos ha dado el programa de facilitadores judiciales de la OEA, al cual de nuevo agradezco en nombre de la Corte Suprema de Justicia, a don Pedro Bulkovich, a doña Silvia y demás colaboradores, el amplísimo aporte que nos han dado para la realización de este programa. Creo, decía, que con este programa la Corte, el Poder Judicial va a tener una transformación. Sus frutos no los vamos a ver en un mes o en 2 meses, pero sí va a tener una gran transformación hacia el futuro. Y ustedes, futuros abogados, futuras abogadas, en algún momento van a querer trabajar en el Poder Judicial. Sepan que cuando llegue ese momento, el nuevo perfil de juez y jueza exige esa total y absoluta identidad con la justicia como un servicio público, entendiendo que la labor que cumple el juez y la jueza es una labor social, no es una labor técnica jurídica, lo es, pero es además una labor social con la cual se van a resolver los grandes dilemas que tiene la sociedad costarricense. Por ahí los estudiosos nacionales han dicho que de los 3 poderes constitucionales que tenemos, el último que todavía puede garantizar la estabilidad democrática y política en el país es el Poder Judicial. Y tenemos entonces los que integramos el Poder Judicial el gran deber moral, ético y funcional de hacer posible que el sistema pueda mantenerse con un Poder Judicial transformado, con un desarrollo de un programa de facilitadores judiciales que verdaderamente le dé ese rostro humano que requiere a gritos la justicia costarricense. Muchísimas gracias por su atención.